usted necesita de nosotros, ahí está en la pantalla del televisor. Por favor, si acaso tiene alguna pregunta o comentario o quiere venir a visitarnos, ahí está toda la información. Muy bien, vamos a terminar con el tema que ya empezamos que hace 3 semanas atrás y espero terminarlo hoy. Estamos estudiando cuestiones morales que enfrentan al cristiano. Ya hemos visto una de ellas, que es de las bebidas alcohólicas, pero en estos momentos estamos en el baile. Y ya hemos visto punto número 1, que fue la introducción. Punto número 2, miramos nosotros concerniente a algunas definiciones seculares. Usé 2 fuentes, que fue el Diccionario Real Académico Español y el diccionario vocabulario.com del internet. Y según las definiciones que pudimos ver de estos 2 diccionarios seculares, simplemente quiere decir el movimiento del cuerpo, brazos y pies conforme al compás del ritmo de la música. El vocabulario.com dice que es un movimiento indecente del cuerpo. Y claro que esto le apega más a la palabra que miramos nosotros en el Nuevo Testamento. Solo que en conclusión, a las definiciones seculares, vimos de que es un movimiento del cuerpo indecente que viene a causar o excitar los sentimientos, las emociones, el sensualismo en el ser humano. Y ese es el tipo de baile que estamos estudiando. Porque cuando ya vamos a la definición bíblica, miramos nosotros que solamente en 4 ocasiones se usa la palabra danza o baile como la conocemos nosotros. Y esta palabra simplemente quiere decir un movimiento de cuerpo en fila o en círculo. No sé si ustedes han observado bailes por ejemplo, de Camboya, esos lugares, ¿verdad? Que parejas bailan, pero no están juntos el varón y la mujer, sino que están separados. Y son un baile en tipo de fila y también en tipo de círculo. Esa es la definición que los lexicógrafos dan concerniente a la danza o el baile del tiempo bíblico. Sin embargo, miramos nosotros que esta palabra se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. Y miramos nosotros que en Mateo capítulo 14, versículo 6, ahí se usa conforme a la palabra lascivia. La palabra lascivia es una palabra que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y según los lexicógrafos, ellos definen esta palabra de la siguiente manera. 2 fuentes, que es W.E. Vines y Joseph Thayer. W.E. Vines dice que es un movimiento del cuerpo conforme al ritmo de la música, pero no nos da a entender concerniente a la actividad de los bailantes o la pareja, ¿verdad? Joseph se describe un poco más y dice que es un movimiento del cuerpo, las manos, los pies, de los que están participando en el baile, que vienen a excitar pasiones, sentimientos indecentes en las personas participantes de esto. Es lo que Joseph Taylor dice. Y es la palabra que concuerda con la palabra secular, o sea, la definición secular de vocabulary.com. Entonces miramos nosotros que este es el tipo de baile del cual estamos considerando. Estamos viendo de que es algo que nos viene a enfrentar como cristianos. Hay ocasiones que miramos nosotros que personas que se convierten al cristianismo no dejan totalmente al viejo hombre y a sus hábitos. Colosenses capítulo 3 y versículo 9 nos enseña un caso bíblico.
Aquí en Colosenses capítulo 3 y versículo 9, empieza en el versículo 5, en donde el apóstol Pablo está molestando a los cristianos, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que hagan pues morir lo terrenal en ellos. Y comienza a enumerar ciertas cosas, pero luego ya cuando llega al versículo 9 nos da a entender que uno como cristiano debe despojarse del viejo hombre y sus hechos. La palabra hechos ahí, la palabra griega quiere decir y sus hábitos. Recuerde que nuestra manera de vivir en el mundo ha formado hábitos en nosotros. Un hábito es algo que se viene a establecer en nuestra vida cuando repetida de veces lo hacemos. Algunos tenemos hábitos de lavar los dientes, ¿verdad? En la mañana levantamos la cara, etc. Son hábitos que por muchos años ya los hemos hecho. Ya no tenemos ni que pensar, sino que lo hacemos automáticamente. Bueno, en Colosenses 3:9 nos dice el apóstol Pablo, la Biblia, que debemos de dejar al viejo hombre y sus hábitos. Esos hábitos que se forman en el mundo en ocasiones son muy difíciles para despojarnos de ellos. Y cuando la persona es bautizada, pues sí, sus pecados son quitados. Es añadido al cuerpo de Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 12:13. Ya viene a formar parte con los santificados, como dice Hechos 2:47. Es propiedad ya de Dios. Dios ya nos ha puesto el sello, como dice Efesios 1, del 13 al 14, y por lo tanto le pertenecemos a Cristo. Sin embargo, en ocasiones volvemos a envolvernos en situaciones que antes en el mundo hacíamos que no deberemos de envolvernos. Y digo esto porque hay algunos cristianos, ¿verdad?, que todavía miran que la bebida alcohólica no es ningún problema, siempre pensando que estemos de acuerdo de que no lleguemos a la borrachera. Pero ya hablamos de eso, ¿verdad? Hay personas que piensan, ¿verdad?, que el baile pues no es pecado. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. Y luego estuvimos estudiando el punto número 3, que estuvimos viendo las razones en por qué el baile no es aprobado por Dios. Número 1, porque miramos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, en donde el apóstol Pedro, hablando de nuestra vieja manera de vivir, le está hablando a los gentiles que ya se habían convertido al cristianismo. Los gentiles son los que tuvieron este tipo de problema, aunque no excluye al judío. Son los que tuvieron este tipo de problemas porque ellos vienen de una vida mundana, ¿okay? Y ellos tuvieron un poquito más de dificultad en poder despojarse de su vieja manera de ser. Y si usted lee 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, lo cual no lo lee porque ya lo leímos, nos damos cuenta que ahí habla de la lascivia, habla de las orgías, ¿verdad?, habla de la borrachera, etc. Esa es la vida de un tipo de persona que está involucrado en el mundo. Y esa es la primera razón que estuvimos viendo en por qué Dios no aprueba, ¿verdad?, que el cristiano vaya al baile, porque no es una actividad que Dios tiene para el cristiano, sino que es algo que el mundo ha establecido. Segundo, miramos que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice que debemos de huir de nuestros deseos carnales. Los deseos carnales nuestros, hermanos, deben de ser puestos a muerte en el momento que usted y yo fuimos sumergidos a las aguas del bautismo. Es fácil decir, pero cuál difícil es de hacer. Yo estoy consciente de que en ocasiones es difícil de dejar los deseos carnales. Y miramos nosotros entonces que la única manera en cómo lleguemos al punto en donde podamos tener esa facilidad, esa disciplina de dejar los deseos carnales, es de lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 1 y 2. Que debemos de desear la leche espiritual no adulterada constantemente, es decir, indagarnos en el estudio de la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios, uno no tiene el poder para cambiar a nadie, ¿ok? Pero sí tenemos la responsabilidad de enseñarnos unos a los otros. Dice Romanos capítulo 14, versículo 1, Romanos capítulo 15, versículo 1, que el cristiano maduro tiene la responsabilidad de enseñar al débil, por lo que tenemos la responsabilidad de enseñarnos unos a los otros. Pero no tenemos el poder para cambiar. El poder de cambiar existe en la palabra. Y cuando usted y yo enseñamos y predicamos la palabra no adulterada y entra hasta lo más profundo del ser de la persona, es lo que dice Hebreos 4:12, entonces esa palabra comienza a germinar de tal manera que lleva a la persona al punto de un cambio de lo carnal a lo espiritual. Y mientras que esté en este proceso, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, que va a tener una lucha. Va a tener una lucha. Santiago, el hermano de Jesucristo, lo pone de esta manera en Santiago capítulo 4 y versículo 1. Note lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 1. Y aquí está hablando, ¿verdad?, sobre la amistad del mundo. Note lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando de un conflicto interior. ¿Ok? No está hablando de un conflicto con otra persona, sino que está hablando de un conflicto interior. Lo cual nos lleva a la pregunta, si acaso uno ejerce la hermenéutica correcta al estudio del versículo, ¿verdad? Vas a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que causa este conflicto? En este caso, quiero apuntar únicamente que de dónde vienen estos conflictos, esta guerra, de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Esto quiere decir que vienen a consecuencia de nuestra concupiscencia, hermanos. Santiago lo vuelve a repetir en Santiago capítulo 1, versículo 3. Las concupiscencias es lo que Satanás ataca. Esto es los deseos interiores de uno. Y cuando mi deseo interior es más fuerte a la carnalidad, entonces fácilmente voy a caer. Pero cuando estoy más o menos a mediación o un poquito más hacia el espíritu, entonces va a causar problemas. No estoy diciendo que uno ya no va a tener problemas, sino que entra el conflicto. Usted en ocasiones puede ver caricaturas que tienen a un angelito aquí, ¿verdad?, y el otro el diablo acá. Esas son las concupiscencias. Son las pasiones dentro de nosotros que son excitadas por medio de las palabras o de la vista que uno viene a dirigir en ciertas cosas. Entonces, esto es lo que Santiago está hablando. Y a esto es lo que estoy tratando de enseñarles y decirles. Que hay un combate entre nosotros mismos concerniente a esto. Y por eso es verdad de que tenemos que aplicar 1 de Pedro 2:2 para que podamos llegar a la madurez que necesitamos que estar. Yo sé que todos estamos de acuerdo que necesitamos que ser cristianos maduros. Sin embargo, en ocasiones miramos que la mayor parte del cristianismo no se apura para llegar a ese punto en la vida. Y vuelvo a repetir, hermanos, que usted tiene que considerar a quién es el que Dios usa más. Esa es la persona madura. Cuando usted lee versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a quienes manda a que vayan a hacer ciertas cosas, esa es la persona madura. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 14, versículo 1, Romanos 15:1, ¿a quién se le da la responsabilidad de enseñar al débil? Al maduro. Cuando una persona está en pecado, ¿a quién el Señor quiere que vaya y lo venga a restaurar? Al maduro. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Y aún así, la Biblia nos viene a exhortar que tengamos mucho cuidado, porque Satanás es bien astuto. Debemos de entender que 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice que no debemos de ignorar
las maquinaciones de Satanás. Satanás es poderoso y por lo tanto tenemos que cuidarnos en eso. ¿A quién es el que el Señor quiere que venga a establecerse como dirigente de su cuerpo? Al maduro. Esto lo habla Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y también podemos ver este ejemplo en Hechos capítulo 6 y versículo 6 en adelante, cuando encontramos el primer conflicto entre la congregación, o sea, la iglesia de Cristo. Era concerniente a las viudas. Se habían desatendido, descuidado a las viudas gentiles o helenistas. Y los apóstoles dijeron que escogieran a ciertas personas, y noten lo que dice el versículo 6 en adelante: personas maduras, que tengan pensamientos maduros. Solo que entonces, las razones en por qué Dios no quiere que nos envuelva en una actividad como el baile: número uno, porque 1 Pedro 4:3 dice que ya lo debemos dejar atrás. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 es que ya debemos dejar los deseos carnales. Y por último, Romanos capítulo 6 y versículo 3 al 9 dice que pues esto ya no debe existir en nuestra vida. Nuestro concepto debe de ser diferente. Cuando uno es bautizado, hermanos, entra en una cultura diferente, que tenemos que aprender y tenemos que someternos a esa cultura. La cultura es la cultura cristiana. Ya de ese momento en adelante tenemos que tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Tenemos que ver las cosas como Cristo ve las cosas. Solo que esos son los 3 puntos que hemos estudiado hasta este momento. Y llegamos al punto número 4. Y en el punto número 4 quiero simplemente estudiar con ustedes cosas asociadas con el baile. ¿Okay? Y primeramente miramos nosotros, aunque lo estudiamos, lo voy a poner: bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Y déjenme llevarles, ¿verdad?, regresarles a su vida antigua, a nuestra vida antigua. Yo sé bien que la mayor parte de nosotros, pues, nos gustaba el baile, hermanos. Íbamos al baile. Y cuando estábamos jóvenes, bueno, ¿qué era lo primero que hacíamos para poder agarrar suficiente fuerza para poder entrar y conducirnos en esa atmósfera, ¿verdad?, del baile? El alcohol. Recuerda que te compras tu six pack, ¿verdad? Y órale, entra para que te sientas un poquito relajado y que te des ánimo para... Y luego entramos ya como leones allá dentro del salón, ¿verdad? Y ya miramos a las mujeres que están en aquella esquina, ¿verdad? Y entonces ya le poníamos el ojo a con quién queríamos bailar, etcétera, etcétera. Pero eran las bebidas alcohólicas. Esta es una actividad asociada con el baile. Y yo sé bien que hay personas que dicen, bueno, yo no voy para tomar, pero son actividades asociadas con el baile. Y mientras que usted no puede detener a la otra persona, vamos a suponer que es una mujer, dice, bueno, yo no voy a tomar, pero quien va a venir a cogerla para bailar, quizás esté en ese punto. Y cuando está en ese punto, ya hemos estudiado en varias versículos, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? No lo voy a leer porque ya lo leí. Proverbios capítulo 23 y versículos que del 35 al 39. Noten en cómo describe a una persona embriagada, una persona ya con este tipo de alcohol en su sistema. Y luego, noten lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 4 y 5. Y luego, Isaías capítulo 28, versículo 7. ¿Okay? Nota lo que dice estos versículos. Vamos a empezar primeramente con Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5.
dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Aquí se está molestando una persona que tiene gran responsabilidad. Es un líder de una nación. Dice, no bebas bebidas alcohólicas. ¿Por qué? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuando una persona llega a ese punto, ya su razonamiento está distorsionado. Ya no piensa igual, ya no ve las cosas como las debe de ver. Y es lo que dice Isaías capítulo 28 y versículo 7. En Isaías capítulo 28 y versículo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente. Aquí habla ahora de los dirigentes, los sacerdotes, los profetas, los líderes del pueblo de Dios. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y leo estos versículos para que podamos ver nosotros lo que el alcohol o la bebida alcohólica produce en nuestra mente. Viene a distorsionar la lógica, nuestra facultad de pensar bien, nuestra facultad de hacer buenos pensamientos, la facultad de enfocarnos en la decencia, en el respeto, etc. Todo esto viene a ser distorsionado y por lo tanto esto es lo que viene a suceder. Una persona bebida, vamos a poner un escenario, ¿verdad? Muchacho anda ya un poquito ebrio y va a escoge a la muchacha con la que quiere bailar. Ya su manerismo, ¿verdad? Su manera de ser, pues ya se le va a hacer un poco fácil y atrevido de hacer ciertas cosas ya a la muchacha. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y entonces ya puede provocar. Y si la muchacha entonces tiene el mismo sentimiento, esto ya viene a excitar, ¿qué? Las pasiones, el sensualismo. ¿Ok? Y por eso es que vemos nosotros que esto es una cosa asociada con el baile. Yo tengo un primo, ¿verdad? Que dice, pero primo, hay bailes religiosos. Pero yo no he visto ningún baile religioso en donde allá afuera, ¿verdad? No se tome un poquito y entren, bueno, pues ahí no hay bebidas, pero allá afuera sí hay. ¿Verdad? Solo que vemos nosotros que esto es una de las cosas asociadas con el alcohol. Pregunta, comentario. Hermano. Bueno, vamos a hablar aquí con el hermano y luego el hermano Leonel y luego así nos vamos. Sí, hermano, en la sidra, tengo entendido, ¿verdad? No estoy 100%, pero es como considerada como una bebida casera que no hace daño, que es como para convivir. Como el tepache, ¿no? ¿Verdad? Pero vemos que Dios dice que, ¿verdad? Como les digo, se ve que, y estaba viendo aquí en Google, ¿verdad? Dice que tiene de 3 a 8%, pero es considerada como algo que no hace daño. Sí, hermano Leonel. Disculpe que le interrumpa, hermano. Ahí en Proverbios 23 dice del 35 al 39, pero aquí tenemos, llega nomás hasta el 35. 35. Sí, hermano. O del 23 al 35, Okay. perdón, no sé. Del 23 al 35 Gracias. nada más, hermano. Aunque no pueda corregir. Bueno, pues vamos a poner hasta el 35, ¿ok? Es del 30 No, porque del 29 al 35. 29 al 35, hermano. No. Ok, gracias. ¿Ok? 29 al 35. Y tengo otro también, déjenme ver si lo encuentro, pero
Isaías capítulo 19, versículo 14 también habla concerniente a la condición de una persona ebria. Isaías 9, 14. Hermano, ¿por qué? Era lo mismo del hermano. Ok. Muy bien, hermano, ¿no? Sí, digo, en un baile, ¿verdad? No podemos ir porque no se va a alcanzar a distinguir cuáles son los del mundo y los cristianos, ¿verdad? Todos son Pues en primer lugar, cristianos no deben andar ahí, ¿no? ¿Mande? En primer lugar, cristianos no deben andar ahí. No, no debe, por eso digo, no debe porque somos cristianos, ¿verdad? Y Dios nos quiere que nos vayamos limpiando día a día, ¿verdad? Para llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Sí. Primera de Juan 2:6 dice que si estamos en Cristo, en nuestra vida debemos de andar como Él anduvo, ¿verdad? En santidad. Así es. Amén. Por eso dice allá en Apocalipsis, a Sardis, en 3:4, ¿verdad? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán Bueno, conmigo. para allá, bueno, no se me adelante, pero para allá, bueno. ¿Hablas? Yo digo que es un deseo carnal y todos los deseos uno debe de tratar de controlarlos. Y Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 9 y verso 25, debe ser como nosotros vamos a ver que es una lucha que siempre tenemos que luchar contra los apetitos de la carne. Dice, todo aquel que se lucha de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estamos luchando por aquella corona que vamos a recibir, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar si nos abstenemos de todas las cosas que nos perjudican nuestra salvación. Dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino como golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea queriendo ser algo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que saber que es una lucha y tenemos que hacer que nuestro cuerpo obedezca y no darle lo que desea el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 9, ¿verdad? Que es 24, 27, ok. Por eso para el hermano, porque la segunda cosa, hermano, es que el vestuario. Nunca no hay la expresión, ¿verdad? Que con una persona, una hermana, ¿verdad? Especialmente las hermanas, no que te atacan con la verdad. Entran, ¿verdad? Y luego dice el hermano, oiga, esta parte que vino al baile. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿La han oído? ¿Se han puesto ustedes a pensar y ver? Por ejemplo, esta última semana he tenido funerales bastante, ¿verdad? Y en estos funerales he visto un vestuario pues carnal, ¿entiendes? Se visten como que si están yendo al baile, ¿entiendes? No apropiado. Y únicamente el hermano que está enfrente, ¿verdad?, les puede decir lo que ven cuando no se viene con un vestuario apropiado, ¿ok? Porque es como que están viendo, ¿verdad?, la audiencia. Pero miramos nosotros que en primera de Timoteo capítulo 12 versículo 9, note lo que dice la palabra del Señor. Primera Timoteo 2:9 dice la palabra: asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea que aquí hay varias palabras que podemos hacer un estudio según los lexicógrafos, pero me interesa la palabra, ¿verdad?, decorosa y también modestia. Y según los lexicógrafos quiere decir simplemente vestido con orden. Vestido con orden. Y entonces cuando miramos esta definición de los lexicógrafos, no quiere entender que la persona debe de vestirse de una manera que dé un respeto a sí misma y que también reciba el respeto de otras personas, ¿me entiendes? Y que también sea un vestuario modesto, que pueda representar reverencia hacia quien estamos adorando.
Ahora yo sé bien que hay personas que se visten bien, su vestuario está bien, y algunos, ¿verdad? Los vemos, los miramos y las hermanas pues anda vestida bien este día, ¿verdad? Pero no es algo que viene a causar y viene a excitar las pasiones de la persona, sino que está reconociendo el vestuario, ¿verdad?, apropiado para lo que se viene a hacer. Bueno, diciendo eso, ¿verdad?, ¿en qué manera se viste una persona cuando va al baile? Y me estoy refiriendo más a la mujer, porque la mujer piensa que entre más se vista rabona, ¿verdad?, con su vestido, pues va a tener más personas que vengan a llamarle la atención para que bailen con él. ¿Que no es así? Y vos de lo más franco posible, hermano. O sea que dicen que hay algunas personas que no les gusta cuando yo digo cosas francas, pero esa es la verdad. Es la verdad. La mujer se viste de una forma en que va a llamar la atención para que vengan y la escojan para que bailen, ya sea en la manera en cómo se viene a vestir, prepararse, con su mascara, con su todo lo que se pone, ¿verdad?, para que pueda causar admiración de la persona. Y uno se pregunta, bueno, si lo hace con esa intención, ¿cuál es el propósito por el cual lo está haciendo? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? Y si quiere lograr que se quiera conseguir a una persona, a un hombre, ¿verdad?, hablando de la mujer, a un hombre que baile con ella toda la noche y luego que pueda continuar toda la noche con ella, ¿verdad? Entonces se va a vestir de una manera para atraer eso. ¿Que no es así? Solo que entonces el vestuario, cosas asociadas con el baile, el vestuario es diferente. No es apropiado para ir a adorar a Dios. Y claro, ¿verdad?, que sabemos bien que hay versículos que condenan, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 22, condena el vestuario de que el hombre no puede ser el vestuario de la mujer, ni la mujer el vestuario del hombre. ¿Okay? No está hablando de los servicios religiosos, sino que está hablando de la manera en cómo se viste. Y vuelvo a repetir, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Pregunta o comentario de esto, ¿no? Porque no hay mucho que decir, pues todos sabemos, ¿verdad?, qué es lo que dice la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7 también habla de eso. Iba a decir que a uno como cristiana, así como uno debe ser limpia por dentro, debe ser limpio por fuera también, en su vestuario. Y no solamente los vestidos, ¿verdad? Hay mujeres que le ponen pantalones para que se los ponen mojados, ¿me entiendes? Y luego se secaron y pues uno sabe lo que estoy diciendo. El varón, pues, ¿qué podemos decir? El varón, pues, la historia del varón ha venido cambiando totalmente, ¿verdad? Algunos traen los pantalones acá abajo, ¿verdad?, que tienen que caminar hacia abierto para que no se les caiga más. Son vestuarios, ¿verdad?, que uno se pone a pensar, ¿será eso aprobación de Dios? Por lo que miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es cosas que son asociadas con el baile. Hermano, Sí, hermano. lo que es Ezequiel 18:4, ¿verdad?, dice ciertamente que todas las almas son de Dios, como la del Hijo, como la del Padre. Pero dice, pero ciertamente, ¿verdad?, el alma que pecare, ciertamente, ¿verdad?, no morir. Entonces, Así es. Aún en el jardín del Edén vemos que Adán y Eva cuando pecaron, dice que notaron que estaban desnudos y se vistieron con hojas, pero Dios les hizo de piel, vestido de piel. Así es. Ok. Y luego, por último, hermanos, porque el tiempo se me está acabando, ¿verdad? Las drogas ilícitas. Y ahora abundan. ¿Qué tantas veces no le han puesto una droga a una mujer
que quizás comience también a consumir alcohol o bebidas alcohólicas, le pongan una droga y no recuerde lo que pasó la noche. Está la marihuana, está la heroína, hay muchas drogas que se usan últimamente. Ya no es tanto las bebidas alcohólicas, sino que son las drogas ilícitas. Y claro, ¿verdad? Que miramos nosotros que esto es condenado en Gálatas capítulo 5, donde habla la palabra hechicería. Muchos piensan que es de brujería, pero quiere decir drogas ilícitas. Las personas que se conducían con este tipo de conducta usaban drogas ilícitas para causar ilusiones al ser humano, para volarle la cabeza. Y esto es lo que significa esa palabra hechicería. Condenan las drogas ilícitas. Solo que esa es otra cosa asociada con los bailes. Y muchas de las veces, ¿qué tantas jovencitas no han salido encintas por causa de eso? Cometen un error y ya tienen que vivir con ese error por el resto de su vida. Y muchas de ellas tratan de abortar, ya cometiendo un pecado tras otro pecado, ¿verdad? Pensando de que esto es la solución a todo esto. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar sobre esto, pero pienso yo, ¿verdad?, que entendemos bien lo que la palabra nos enseña concerniente a las drogas ilícitas, bebidas alcohólicas, el vestuario y drogas ilícitas. Pregunta, comentario, hermano. ¿Quién puede me terminar? ¿Sí? Ahorita que estás diciendo de las drogas, hermano, pues yo estudié también algo de eso, pues, como de safety. Pero ya ahorita ya no he visto tanto que hablen tanto como de los dulces que había, que de drogas, como gomitas y eso. Entonces una persona joven, ¿verdad? Porque pues uno de la edad, ¿verdad?, ya no frecuenta tantos lugares como donde hay jóvenes, pero tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con un dulce que le den o algo, porque puede ser droga. Yo creo que el presidente Trump está batallando con eso, ¿verdad? Tanto de Canadá, la frontera, como México, porque están entrando en cantidades y es lo que está tratando de parar, porque según las estadísticas, muchos niños el año pasado murieron por causa de eso.